Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque tuvo misericordia un día más y nos regala, fíjese, este precioso día lleno de sol. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que ayer estuvimos viendo las razones de esta enfermedad que tiene que ver con el espíritu decaído de las personas, y es un espíritu de pecado. Eso es lo que el pecado hace con nosotros, nos hace bajar. Y para la purificación se van a describir unas ofrendas, fíjese, muy interesante esto, porque los elementos que eran utilizados para llevar a cabo los rituales de purificación, simbólicamente, fíjese, son aspectos que representan, que se identifican con la obra redentora que llevó a cabo nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos el principio que el Padre Celestial quiso enseñarnos a nosotros, fíjese, desde el principio. Y fíjese que Pablo entendió muy bien esto. Pablo conocía perfectamente la ley. Y mire lo que expone en la carta a los Corintios. Fíjese que aquí era una situación donde un hijo estaba teniendo relaciones con la esposa del papá, fíjese. Y vamos a analizar esto porque Pablo determina expulsarlo, fíjese, de la congregación, que es un equivalente al campamento. Fíjese, cuando ellos estaban en el desierto, porque estamos estudiando que sacaban al leproso, al contaminado, lo sacaban del campamento, fíjese. Sin embargo, esto no fue para perjudicar a este hombre pecador, sino para evitar que los congregantes se contaminaran con el pecado de él, de esta persona que estaba transgrediendo la ley. Y por otro lado, también entregarlo a Satanás con el propósito que fuera zarandeado, fíjese, a fin de que su espíritu y su alma no se perdiera, sino que fuera salvo. Y ya dijimos que el pecado es un símbolo de esta enfermedad horrible de la lepra. Fíjese cómo dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Pablo se les está diciendo aquí, ustedes se sienten muy orgullosos de su congregación, que creen que están haciendo lo correcto, pero no deberían, más bien, les dice, haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo les está llamando aquí la atención. El 3 dice, ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese, la visión y el propósito del apóstol Pablo es que es preferible que nuestra carne se pierda, pero que se salve nuestro espíritu, para que este hombre que estaba en este terrible pecado recurriera al arrepentimiento, fíjese. En este caso, ya después de algún tiempo, había tenido la oportunidad de arrepentirse, fíjese, de su pecado, de su lepra. Y nuevamente fue recibido en la congregación. Mire qué cosa más preciosa. En este caso, viéndolo simbólicamente, ¿cuál sería la ofrenda de purificación que pudiera presentar esta persona? Porque no estamos hablando de que estaban en el templo, fíjense, estamos hablando de que estaban en la congregación. Entonces,
la ofrenda que él podía presentar era su testimonio, fíjese, delante de los hermanos de la fe, que efectivamente había sido él restaurado de su condición de pecado, fíjese. Y hoy en día que no hay templo y el sistema sacrificial quedó suspendido, nosotros tenemos que manifestar ante los hermanos de la fe con un corazón sincero que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, fíjese, que le hemos pedido perdón al Señor. Y en el caso de esta persona que estaba fornicando, mire, Pablo describe, pasado un tiempo, que lo había perdonado. Fíjese cómo dice, está en 2 de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque cuando un miembro peca, toda la congregación se entristece. El 6 dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, pues no ignoramos sus maquinaciones. No dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, Pablo, qué sabio. Entonces nos damos cuenta que el propósito fue bueno, el señalamiento, fue bueno ese señalamiento del pecado en nuestro hermano. No debe ser para condenación, no lo debemos de juzgar para condenarlo. Y la razón es porque eso solamente Dios tiene el derecho de hacerlo. Porque por eso, mire, Jesús prohíbe juzgar para condenación. El acto de juzgar el pecado en el que se encuentra algún hermano en la congregación. Fíjese, un mandamiento es que nosotros le hablemos, entendiéndolo bajo este contexto que estamos hablando. Debemos cumplirlo tanto por el bien de la congregación como por el bien del que se encuentra pecando. Entonces, ¿debemos de juzgar o no juzgar? No, pues sí podemos juzgar, pero aquí dice que el propósito no se trata de condenar, sino el propósito es restaurarle la vida a la persona. Y este pasaje viene a ser un reflejo de todo este sistema sacrificial que estamos estudiando. Por eso, entender los 5 libros de la ley es una maravilla. Mire, es un ejercicio para nuestro cerebro, es una sanidad, fíjese. Estamos entendiendo lo que Dios ha querido decirnos, enseñarnos desde el principio. Así que ahora sí nos vamos al capítulo 14 y el verso 1 dice, habló Yahweh diciendo, esta será la señal para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, debido que las personas habían estado excluidas, habían estado fuera del campamento. Fíjese, no habían tenido conexión con las otras personas que llegaban. Y el proceso para ser restablecido eran estos 2 pasos. Había que tenerlo un tiempo fuera, ¿verdad? Un tiempo más y ver vestigios de sanidad, señales, para volverlo al campamento, a empezar a que se relacionara con las personas. Y el segundo proceso era que se tenía que llevar a cabo este proceso, fíjese, porque en algunas ocasiones hemos leído que la lepra regresaba, fíjese. Y el segundo era una semana después, ya en el atrio se hacía el proceso, ya se llevaba y ya él podía platicar con todos los que estaban ahí, con toda la congregación, fíjese. Y es interesante porque esta enfermedad, fíjese que se podía sanar cuando ellos estaban solos, fíjese.
Las personas eran sacadas del campamento, dice, y vivían solas. No tenían a nadie, no tenían con quién platicar, si se puede decir. Y eso nos lleva a pensar que cuando la persona es sacada del campamento, era para un tiempo de meditación, fíjese, acerca del proceder en cuanto al pecado que estaba cometiendo. Solos, sin nadie, fíjese ahí, su propia miseria ahí, escondidos ellos solos, viéndose. ¿Qué les quedaba? Solamente mirar hacia arriba y pedir perdón. Porque solos no podemos, solamente nos podemos acercar a Dios cuando tenemos un corazón sincero y tenemos un arrepentimiento, fíjese, solamente así nos podemos acercar. Y en esos momentos del arrepentimiento, cuando se estaban hablando con el Señor, pidiéndole perdón, dice que eran sanados, fíjese. En el caso de estas personas que estaban fornicando, Pablo escribe, pasado un tiempo, que lo perdonó, ¿verdad? Así que vimos ese caso tan bonito. Y en el caso de la sanación de la lepra, era una sanación sobrenatural. Cuando lo único que tenemos es a Dios, porque estamos completamente solos y no tenemos a nadie a quien recurrir. Entonces pensamos en Dios y vemos para arriba y Dios nos contesta, porque es un Dios maravillosamente bueno. Fíjense. Mire cómo dice Isaías 1:18, hablando de este tiempo de meditación a solas, donde no nos queda más que recurrir al Señor. Él nos habla. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué palabra más preciosa y cómo nos da de aliento, que Él nos, aún siendo tan pecadores, Él nos llama al arrepentimiento y nos dice, vengan, yo voy a perdonarlos. Y fíjese el proceso de la lepra, ya en el último proceso de sanación, fíjese que dice que se emblanquecía, se ponía blanca como la nieve. Y aquí vemos que el leproso ya estaba fuera del campamento. El verso 2 dice, cuando se limpiare, entonces tráiganlo al sacerdote. Y el 3 dice, volviendo al capítulo que estamos estudiando, que es el 14 de Levíticos. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. El 5, mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva del cedro, el cedro, grana e hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas corrientes. Mire, estas son las aguas corrientes. La palabra es pura, es viva y corre. El 7 dice, y rociará 7 veces con el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y es impresionante esto, fíjese, que vemos esta analogía profética, porque el hecho de que el sacerdote tomara la avecilla, el cedro, la grana y el hisopo, y la mojara, estos elementos, con la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, que ya vimos que las aguas corrientes es la palabra de Dios. Y este acto se llevaba a cabo con una consecuencia de este milagro por haber sido sanados del pecado, de la lepra. Y las 2 avecillas tienen la siguiente simbología. Jesús recibió la investidura del Mesías a partir de que el Espíritu Santo descendió y se posó en su hombro. De manera que la autoridad del Hijo de Dios fue identificada por Juan el Bautista cuando vio la paloma. Y el hecho de ser 2 aves vienen a ser una posible representación de la paloma.
que en el caso de la primera paloma viene a ser la obra de redención de nuestro amado Jesús y el proceso de purificación de esta ave que debería de ser sacrificada, así como Él fue sacrificado, fíjese. Y en el caso de la segunda ave, sabemos que Israel es el que es comparado con una paloma. Así lo ve Dios, fíjese. Y en Cantares, Israel es la amada, y entre el Señor, que es el amado. Dios describe a Israel como una paloma en Cantar de los Cantares. Déjenme que se lo lea. Está en el capítulo 2, el 13 y el 14 de los versículos. Dice, la higuera, Israel. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mire qué precioso. Aquí lo dejamos porque hoy sí me fui largo y me pasé, pero no quería dejar de leerles esa simbología tan preciosa que está ahí en la palabra de Dios. Mire, que Dios nos ayude a entender su palabra y que ponga en nuestro corazón ese deseo de buscarlo todos los días, desde temprano. Mire, empezar con la palabra de Dios, empezar con esa bendición para que nuestro día termine en victoria. Así que véngase conmigo, oremos por estas personas que están pidiendo, fíjese, que no ha sido contestada la oración. Ayúdeme usted a orar. Y por las que ya fueron contestadas, démosle gracias a Dios porque Él es bueno. Padre bendito, te agradecemos, mi Dios, que verso a verso tú nos hablas, Señor, dándonos tu instrucción para hacer los cambios que necesita nuestro corazón, Señor. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con un olor fragante, y aquí te ponemos, Señor, rogándote misericordia estas peticiones. Señor, yo ruego por esa misión que abrió este hombre, Señor, en Tijuana. Y yo ruego, Señor, que tú pongas tu mano sobre él y lo bendigas, Padre bendito. Sé tú con él, mi Dios, porque él se ha sentido, Señor, útil en tus manos, Padre, y él quiere ayudar a las personas que no tienen ayuda ninguna, Padre. Por favor, sé con él, mi Señor, te lo rogamos, mi Dios, y te pedimos por José Varías, quien ha sido diagnosticado con esclerosis múltiple, pero conocemos, Señor, de tu amor y de tu misericordia, y que un toque tuyo, uno solo, Señor, puede sanarlo completamente y levantarlo de esa cama. Te pedimos por el bebé de Norma, y lo ponemos en tus manos, porque tú permitiste que se formara en su vientre, Señor, porque tienes un propósito para esa vida, Padre. En ti confiamos. Por Nicky, mi Dios, para que seas tú rodeándolo con tus ángeles, Señor, y que llegue a su destino, Señor, felizmente, Padre. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabá. Tú la conoces, ella es tu hija, ella necesita que pongas tu mano sobre su cabeza y la sanes, restaurando su mente. Señor, te lo suplico. Y como un favor especial, mi Dios, para que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y alegría lleve el mensaje de vida eterna, Padre Santo. A Carlos lo dejamos en tus manos, para que seas tú quien haga que encuentren a esas personas y ese caso quede cerrado, sacando en victoria, Señor, a Carlos. Por nuestra querida hermana Carmencita, que tú estés a su lado, mi Dios, dándole esa seguridad que a los que le amamos, todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Oramos por Noé y bendecimos su vida. Y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, Raquelita, Caro y Audrey, para que seas tú quien las toque y las sanes de toda enfermedad. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan, Padre. Y Señor, mira con misericordia a estas personas
que necesitan ser sanadas de cáncer, Padre. Por hermana Olivia, Julieta, Manuel tu siervo, y ponemos a Emanuel para que no regrese el cáncer. Y en tus manos yo pongo a mi hijo, Señor, para que seas tú, mi Dios, tocándolo, Padre Santo. Por el hermano Jorge, la hermana Margarita, te los ponemos en tus manos, Señor. Y por todos esos matrimonios con problemas, donde hay niños y jóvenes que necesitan ser guiados por tu palabra, instrúyelos tú, Señor. Manda a tus ángeles, Padre Santo. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí, que despierten de ese letargo, Señor, y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra, mi Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, ya mandamos tu bendición, la bendición de tu palabra, Señor. Y si alguien le escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que pueda cenar con Él y heredar la vida eterna. Señor, y todas estas cosas nosotros te las ponemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos abrazamos de nuevo con esa preciosa palabra. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego.